familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Focos y de su segmento Zoom. Empoderar a los jóvenes para transformar el país. El jueves recién pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó el Informe de Desarrollo Humano 2018, Soy joven, ¿y ahora qué? Después de 2 años de trabajo de un calificado equipo profesional y amplias consultas a sectores y personas diversas. El informe apuesta por el empoderamiento de las juventudes como motor de las transformaciones que El Salvador necesita, requiriendo del acompañamiento de las generaciones mayores. Para hablar de tan relevante tema, nos acompaña esta noche Cristian Salazar, representante residente del PNUD, y Rafael Pleites, economista jefe del organismo internacional. Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Gracias por tenernos. Es un gusto tenerlos y oír sus comentarios, sus observaciones sobre tan importante informe. Es la primera vez que un informe de desarrollo humano se dedica a un grupo particular de la población y se le dedica además a la juventud. Me parece un gran acierto. Pero igual la pregunta, ¿por qué dedicarle un informe de desarrollo humano a la juventud, Cristian? Bueno, Alberto, este es el 9º informe que sacamos sobre el país desde 1997. Como dices, el primero sobre juventud. Eso tiene que ver primero con la transformación demográfica que el país está pasando. En los próximos años, la parte de la población económicamente activa todavía va a superar la parte económicamente dependiente. Esto quiere decir, si invertimos a la juventud hoy la riqueza y el bienestar que pueden generar en los próximos años, antes de que se revierte ese proceso a partir del 2030, es enorme, o sea, hay un gran potencial. Además, hemos visto, y el informe da cuenta de esto, que es la generación en la historia de El Salvador mejor capacitada. Tiene un índice de desarrollo humano de más del 32% por encima de la población adulta, o sea, es una juventud capaz y es una juventud muy resiliente, pero también afronta grandes retos, y el informe entonces da cuenta de esas fortalezas, de las debilidades, de los retos, y hace algunas propuestas para, en concreto, empoderar la juventud salvadoreña. Bueno, se habla del bono demográfico, tenemos 15 años, máximo 20, para sacar provecho a esta situación. O lo hacemos ahora o el país va a entrar en problemas mucho más grandes. Por supuesto, si este bono no se da por sí solo, o sea, lo que pasa es que va a haber más gente económicamente activa. Si esa gente logra generar ese bono, depende si los empoderamos. Si no lo hacemos, esa ventana se cierra y a partir del 2030 va a haber mucha más gente dependiente. Esto significa que el país va a tener que afrontar las problemáticas que otros países tienen en cuanto a sus pensiones, en cuanto a sus seguros sociales, etcétera, etcétera. El problema del envejecimiento de la población. Entonces, es ahora el momento estratégico de fortalecer esta generación para el bien de todos. Aquí todos van a ganar si se hace eso. Una de las virtudes de este documento es que reúne en un solo documento cifras principales sobre la situación demográfica, económica, social y de violencia y seguridad de la población joven. Hablemos de las principales cifras, Rafael. Sabemos lo importante que es su salud.
Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de $40 millones en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de $100 millones en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Empoderar a los jóvenes para transformar el país es el tema que hoy nos ocupa, analizando precisamente el Informe de Desarrollo Humano 2018 con Cristian Salazar, representante residente del PNUD, y Rafael Pleites, economista jefe del PNUD. Vamos a ver, el informe se llama Soy joven y ahora qué. Entonces la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cuál es la propuesta de este informe para transformar esta situación? Se dice una nueva arquitectura de políticas para la juventud. ¿Cómo se aterriza eso? ¿Cómo se come? Bueno, una nueva arquitectura significa una nueva forma de hacer política en el sentido en que no podemos aspirar a solucionar problemas sectorializando la política. Aquí proponemos un paquete de medidas de educación media, empleo, participación, equidad de género y protección y prevención de violencia. Una de las propuestas que tenemos que sacamos del análisis de la realidad es cómo transformar o fortalecer la escuela como un lugar seguro. Y hemos analizado una serie de colegios y de escuelas en el país cómo hacen el manejo de la inseguridad. Y los que más éxito tienen son las escuelas que logran conectarse con su comunidad, con los ADESCO, con la empresa privada, con el municipio, con las iglesias. Así que una propuesta es fortalecer esta conexión de la escuela con su comunidad, y eso también es un símbolo de la responsabilidad intergeneracional que toca acá. Mejorar la situación de los niños y jóvenes depende de que realmente todas las generaciones se unan y prioricen a la juventud. Es el tema de garantizar la inserción laboral de calidad entre la juventud. Así es, Alberto, y es nueva arquitectura para los jóvenes porque la otra característica es que se debe de enfocar en los grupos más vulnerables, y ese es el otro aporte que tiene el informe, que ha identificado 5 grupos que deben de ser priorizados por la política pública. Primero, los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo o en riesgo de deserción. 2, los jóvenes que están en proceso de inserción al mercado laboral. 3, los jóvenes rurales, que por cierto casi no se debate o se pone sobre la mesa la realidad de ellos. 4, las mujeres que no estudian pero que se dedican a tareas de cuidado del hogar. Y 5, los jóvenes en condiciones de riesgo por la violencia. Con la primero, de los jóvenes en deserción escolar, lo que se propone es universalizar la educación media, y es un reto en cuanto a inversión importante. Voy a dar un orden de magnitud de la inversión de la que estamos hablando. Si actualmente El Salvador tiene una tasa neta de matrícula de bachillerato del 37% y la queremos llevar a 70% en 10 años, estimaciones que ya se ha hecho en el Plan de El Salvador Educado indica que necesitamos una inversión de $203 millones anuales, cuando actualmente el presupuesto de educación es alrededor de 950 millones. En cuanto a la inserción del mercado laboral, proponemos un plan nacional de pasantía para hacer ese puente que a los jóvenes muchas veces se les exige experiencia, pero no tienen la manera de poderla tener, y la pasantía puede ser ese puente.
Y muy importante también, necesitamos un mejor diálogo e interacción del sector privado con el gobierno para poder adaptar la currícula a las demandas laborales y a las capacidades que necesita el sector productivo. Están los temas de garantizar la igualdad educativa. Entiendo que se está refiriendo a los temas de la ciudad y el campo, la parte rural y urbana. Sí, reducir las disparidades en las oportunidades urbanas y rurales, la proyección contra la violencia, etc. Pero por otro lado, hay toda una propuesta de acelerar las transformaciones para el empoderamiento y desarrollo de las juventudes, Cristian. El tema de la participación de los jóvenes en todos los espacios, el mejor diálogo en la familia. La encuesta de resiliencia demuestra que la comunicación y la relación con los papás es realmente el factor principal de resiliencia. Después viene la comunicación, la relación del alumno con el docente. O sea, la participación y saber escuchar y hablar es esencial. Creemos que también hay que ampliar los espacios de participación política. Solo el 6.7% de los jóvenes que encuestamos participan en alguna forma de organización local. La participación electoral de los jóvenes salvadoreños es del 44%, es relativamente baja. Y así que, por ejemplo, bajar la edad para acceder a los consejos municipales, bajar la edad para poder acceder a la asamblea, etcétera, y abrir más espacios locales para los jóvenes son algunos de los puntos para su empoderamiento. Romper con las relaciones jerárquicas intergeneracionales en las que son las personas adultas las que todavía dominan el mundo de la participación social, ciudadano y política. Esto lo vemos no solamente en las familias, lo vemos en los partidos políticos, donde hay unos señorones que son unos caciques, unos viejos, por cierto, y que son como dueños, como que es la propiedad privada, y los jóvenes son para ir a pegar papeles, pinta y pega y hacer otras tareas. Esto tiene muchísimas dimensiones en la vida. Esta es una propuesta muy elegantemente puesta, pero pareciera un poco subversiva, me imagino yo, para quienes tienen el control de las cosas. Es subversiva porque también es una propuesta para todos, no solo los partidos políticos, el gobierno, toda la sociedad. Mira, si tú preguntas a las niñas qué es lo que sugieren para reducir los ataques, las agresiones sexuales a las niñas, dicen que nos crean, que nos escuchen. Esto es un llamado a los papás, a los maestros, al entorno. Y ahí sucesivamente el tema de tomar en serio lo que dicen los jóvenes, escucharlos. Hemos tratado de escucharlos para ese informe, hemos tenido muchos grupos focales, hemos tratado de reflejar su realidad, pero también desde su perspectiva. Y ese es un ejercicio, creo que a todos los niveles sociales sería bueno reflexionar cómo nos abrimos más a escuchar a los jóvenes y a apoyarlos. Bueno, esto es parte de la misma democratización de la vida, de la sociedad, de las organizaciones diversas. Y el informe también subraya la necesidad que tenemos en el país de un pacto intergeneracional, precisamente por eso. Y un ejemplo donde se requiere de eso es en la parte fiscal, porque obviamente hoy que los presupuestos requieren de endeudamiento, quienes levantan la mano para endeudar, lo que están haciendo es dándole una carga a las nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy, mayor en el futuro. El punto es, ¿para qué nos vamos a endeudar? Y entonces el informe creo que señala que invertir en la juventud debe de ser una de las principales prioridades en el país y señalamos en qué grupos y en qué áreas se tiene que hacer esa inversión. Eso requiere un compromiso de todos, porque si hoy se va a requerir esa aprobación de endeudamiento para el presupuesto de la nación, significa que se requiere mayoría calificada en la Asamblea, significa que los partidos políticos tienen que estar de acuerdo en eso. Y estos son los temas de nación que se tienen que priorizar con una visión de largo plazo, porque el desarrollo no se puede planificar solamente con una visión de corto plazo. Esto me lleva de nuevo al bono demográfico. Tenemos 15, máximo 20 años para sacarle provecho. Esto implica invertir en la juventud, en las áreas que se han señalado,
pero porque precisamente después va a ser un grupo más pequeño de jóvenes o de población económicamente activa que va a tener que mantener a una población adulta mayor mucho más grande. Esto implica que o se invierte en las juventudes para aumentar, dijéramos, sus niveles educativos, su productividad, su competitividad y su capacidad de creación de riqueza, o si no, nos vamos a ver en problemas muy, muy serios. Es decir, o salimos de la baja inversión, de la bajo crecimiento, del bajo competitividad, de la baja competitividad y del endeudamiento excesivo para transformar esto, o si no, el país simplemente no tiene ninguna viabilidad. Esto es lo que está en juego en lo que estamos hablando. Así es. Tenemos una ventana histórica que solamente pasa una vez en la vida. O la aprovechamos, o como tú dices, se cierra. Y por eso es que el informe llama a invertir más y a empoderar a la juventud si queremos dar ese salto en desarrollo humano. El domingo pasado tuve el gusto de entrevistar a Nadine Perrault, la representante de UNICEF, donde precisamente habían planteado esa misma semana todo un plan para, dijéramos, elevar las condiciones de la infancia, sobre todo del 0 a los 3 años, máximo a los 5 años. Es decir, UNICEF ha puesto ahora el énfasis en que las inversiones en esta franja de edad son fundamentales para el resto de la vida, para el ciclo de la vida. Y eso hay un costeo de varios cientos de millones, si no de miles de millones de dólares. Ahora ustedes, la semana siguiente, el PNUD hace este planteamiento. Yo creo que este es un gran legado de Naciones Unidas al país y a los próximos gobiernos. Pero, Cristian, tú eres no solamente representante residente del PNUD, pero tú representas al secretario general de Naciones Unidas en El Salvador. Tienes este doble sombrero y por lo tanto coordinas el sistema de Naciones Unidas y de sus agencias en el país. Tanta buena voluntad, tantos esfuerzos para que como otros informes de desarrollo humano, no terminen en nada, donde siga siendo exactamente lo mismo. Es decir, donde los diputados no oyen o van al evento y te felicitan, ¿verdad? El presidente de la República llega y estuvo muy bien su participación, pero no hay una manera, un compromiso para que esto sea parte de los programas de gobierno y para la planificación de mediano y largo plazo, es decir, para varios gobiernos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera en que la comunidad internacional pueda, de alguna manera, condicionar la cooperación al desarrollo en que estas cosas que son fundamentales para nosotros se hagan y no quede a la libre voluntad de algunos mediocres, ¿verdad?, que llegan y que básicamente se farrean el desarrollo? Es decir, estamos en un momento crucial. O hacemos el viraje en estos próximos 15 años, o vamos a enfrentar otras guerras y otros infiernos. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? Bueno, primero que nosotros queremos mucho a El Salvador, desde los acuerdos de paz lo estamos acompañando y hoy estos temas son los temas de paz, los temas de desarrollo sostenible, de reducir la violencia, pero nosotros acompañamos. Nosotros no somos los tomadores de decisiones de ese país. Nosotros tampoco creemos en condicionar ayuda, porque esto tiene que ser algo que tiene que nacer de la voluntad del país, de la nación. Esto es una democracia. Así que lo que nosotros hacemos aquí, primero, poner realmente un documento que contiene todos los datos sobre la juventud, recomendaciones bien sensatas, costeos, etc. O sea, les damos información de los mejores mentes que podemos hacer. Para los que quieran tomar decisiones, lo tomen en base de evidencia.
Segundo, creo que con este informe sí hemos puesto el tema sobre el tapete. En las campañas presidenciales, en la próxima transición de gobierno, esperamos que este informe, junto con el trabajo en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Humano, van a ser la propuesta principal de las Naciones Unidas al próximo gobierno en esta transición. Pero las decisiones tienen que tomar las y los salvadoreños. Lo entiendo, lo que pasa es que ha pasado demasiado tiempo y estamos un cuarto de siglo después, ¿verdad?, liderando el homicidio en el mundo, aunque se han hecho progresos en los últimos años, con tasas de inversión y crecimiento muy bajas, con un nivel de endeudamiento muy, muy alto, ¿verdad? Y no vemos hasta ahora que haya una visión y un viraje, y el tiempo se nos acaba. La pregunta es, en los próximos meses, tanto la propuesta de UNICEF como la del PNUD se va a discutir con los candidatos presidenciales. Vamos a observar si se incorpora esto o no en los programas, en las propuestas, en el debate, y ojalá que los jóvenes, ¿verdad?, que son los principales, dijéramos, recipientes de este informe, lo vayan adoptando cada vez más fuertemente para que se emplace al liderazgo político a hacer algo. Si quieres, hablamos en algunos meses de nuevo sobre este tema. Bueno, los voy a volver a invitar. Pero consideramos que el informe está en un momento de gran oportunidad, precisamente porque vamos a una campaña presidencial y porque el otro año vamos a tener un nuevo gobierno y por lo tanto se abre el espacio para poner los temas prioritarios de nación en la mesa y para hacer una nueva agenda, sea quien sea el que gane el próximo año, y sin duda la juventud se ha posicionado hoy como un tema que tiene que ser prioritario en las políticas. Excelente, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Cristian. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Alberto, un gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. No nos cambie, hay más contenido en Focos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. En El Salvador, las víctimas mortales de la violencia son mayoritariamente jóvenes. Entre 2007 y 2017, la población joven registró en promedio una tasa de homicidios 53.4% mayor que la de la población adulta. Solo en 2017, la tasa de homicidios en jóvenes alcanzó los 105.9 por cada 100.000 habitantes. Así lo revela el más reciente informe sobre desarrollo humano de El Salvador 2018. El estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dedica su 9ª entrega al análisis de las condiciones de vida de los adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Este grupo representa el 30% del total de la población salvadoreña. Los hallazgos destacan que del total de la población joven, la mayoría son mujeres, quienes representan el 52%. Un 56.6% de los jóvenes salvadoreños vive en el área rural y el 43.4% en zonas urbanas.
De estos, el 28.6% no estudia ni trabaja, el 21.9% solo estudia y el 6.1% estudia y trabaja. Según los datos oficiales citados en el estudio, los homicidios son la principal causa de muerte en la población joven, con una tasa de 86.2 personas por cada 100.000 habitantes jóvenes. El informe destaca que del total de las víctimas por violencia feminicida, el 44% de los casos en la última década fueron mujeres jóvenes. En el ámbito educativo, la seguridad o violencia se ubica como el quinto motivo de abandono del sistema educativo en los jóvenes. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, en 2016 se registraron expresiones de violencia psicológica en el 48% de las escuelas de educación media. En el 33% de las escuelas hubo violencia física, en un 28% de los casos hubo matonería y en el 4% violencia sexual. Además, se reportó la existencia de factores de riesgo en los centros educativos, entre los que destacan presencia de pandillas en un 34.8%, drogas en un 25% y hurtos en un 20.9%. En el ámbito económico, la violencia hacia los jóvenes también expresa costos. El estudio refleja que en 2017 los gastos en salud por violencia directa en contra de las personas jóvenes y gastos institucionales representó entre los 605 millones de dólares y los 828.4 millones, es decir, entre el 2.4% y el 3.3% del PIB. Con respecto a la violencia estructural que se relaciona con la pobreza extrema, desigualdades, explotación y exclusión social de los jóvenes, datos oficiales arrojan que el 41.8% de las personas entre 15 y 29 años vive en hogares pobres multidimensionales en 2017. Las estadísticas también registran que el 49.1% de jóvenes tuvo restricciones de su libertad por inseguridad y el 31.6% por falta de espacios públicos de esparcimiento. A pesar de lo anterior, el informe destaca que la mayoría de jóvenes expresan capacidad de enfrentar y sobreponerse a las adversidades que representa la violencia. Así lo refleja la encuesta de resiliencia juvenil de 2016. Los datos concluyeron que la juventud salvadoreña tiene un alto nivel de resiliencia de 4.37, un registro alto conforme a la escala del 1 al 5. De acuerdo con el informe, la violencia y criminalidad son un obstáculo para el desarrollo de las juventudes, por limitar su bienestar y su integridad física y material, tanto en su calidad de víctimas como de victimarios. Hasta aquí los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Hacemos una pausa, volvemos con más contenidos en Focos. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández. Saúl. Buenas noches, Karen.
Bueno, iniciamos con algunos elementos de contexto. El Salvador, nuestro país, es un país muy joven. El 56.6% de nuestra población tiene menos de 29 años. Pero la juventud salvadoreña también debe enfrentar algunos de los problemas más graves de nuestra sociedad: violencia, feminicidios, deserción escolar, desempleo y desigualdad entre poblaciones urbanas y rurales. En este contexto, Karen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador presentó su informe sobre desarrollo humano 2018 titulado «Soy joven y ahora qué», y recomienda al Estado salvadoreño a diseñar políticas públicas que articulen la inversión focalizada en la juventud, aprovechando también el contexto de un bono demográfico, como tú has señalado, con esos números que nos mantienen en una posición privilegiada con una fuerza laboral pujante y que tendremos que aprovechar de acá hasta 2030 o 2040. Y con estos elementos puestos sobre la mesa de entrevista, hoy en Focos vamos a conversar con Jamie Muñoz. Ella es directora del Instituto Nacional de Juventud, el INJUVE. Planteamos estas preguntas generales. ¿Cuánto ha hecho la administración del presidente Salvador Sánchez Serén para acompañar a los diferentes perfiles de jóvenes salvadoreños? ¿Cuánto podrá hacer esta administración antes de que concluya su mandato en el próximo 2019? Y finalmente, ¿tiene voluntad y capacidad real el Estado salvadoreño para articular políticas públicas que eleven la inversión y el acompañamiento centralizado en jóvenes? Con estas preguntas damos nuevamente la bienvenida a Jamie Muñoz. Jamie, bienvenida. Bueno, buenas noches, Karen. Un saludo también a Saúl y por supuesto a la audiencia de este programa. Agradecer el espacio de la entrevista y hablar de uno de los temas fundamentales, que es precisamente el tema de juventud. Muy bien, Jamie. Nos parece relevante que usted esté en esta mesa para poder, de alguna manera, responder al contexto que el Informe sobre Desarrollo Humano 2018 destaca en materia de juventud, siendo usted titular del Instituto Nacional de Juventud del país. Mire, el informe señala que en la última década la tasa de homicidios en los jóvenes ha sido 53.4% mayor en promedio que la tasa de la población adulta. Nosotros revisamos la Ley Nacional de Juventud y hablaba de un derecho que hay que garantizar a la población joven. Es el derecho a la paz y a una vida en un entorno libre de violencia, derecho a la seguridad pública, jurídica y ciudadana. Al ver el contraste entre lo que la ley establece y los números que refleja el país, ¿usted cree que se ha fracasado en materia de seguridad en este mandato que tiene la ley para el Estado salvadoreño en garantizar seguridad a los jóvenes? Bueno, hay que decir que la legislación en materia de juventud es reciente, muy reciente. La aprobación de la ley fue en el año 2011, su entrada en vigencia fue en el año 2012 y la ley hace un trabajo de articulación y de coordinación interinstitucional por ser el tema de juventud transversal, y esto nos lleva, digamos, a hacer un trabajo en conjunto. Una de las cosas que hay que evaluar, digamos, antes de plantear si hay un fracaso o qué es lo que sucede, es precisamente hablar del tema de cómo la sociedad ve el tema de juventud. Eso es importante porque en los últimos años hemos tenido una agenda mucho más inclinada al tema de la represión más que al tema de la prevención. En ese sentido, la labor de generar procesos que nos lleven al trabajo territorial, a la coordinación con los gobiernos locales, con las comunidades, con las iglesias, con las ONGs, sigue siendo un gran desafío para los que tenemos competencia en materia de prevención, pero también para la sociedad salvadoreña. Yo creo que es importante lo que hemos hecho en materia de prevención. Lo que sucede con la prevención es que tú no puedes medir, mides cuántos homicidios, mides cuántos condenados, pero no puedes medir cuántos no llegaron a la pandilla porque es el resultado de la prevención. Ahora, hay un fenómeno que es real y es este porcentaje donde se señala un 53.4% la tasa de asesinatos mayor en jóvenes que en adultos. Ante esa realidad, ¿qué tipo de política o iniciativa el INJUVE puede diseñar para comenzar a atender esa realidad, Jamie? Sí, el INJUVE cuenta con un modelo de prevención de violencia que fue diseñado con apoyo de la Unión Europea desde antes, cuando existía el Consejo de Seguridad Pública, un esfuerzo que hemos venido articulando, que hemos venido fortaleciendo, que ha tenido en estos últimos años un impulso importante con la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y eso nos hace darnos cuenta que la tarea de prevención, que la tarea del fortalecimiento de las instituciones pasa también por un apoyo decidido de la sociedad entera. El impulso que ha tenido el Plan El Salvador Seguro es importantísimo.
Cuando nosotros revisamos ahora en el monitoreo del Plan El Salvador Seguro, cuando vemos la reducción de la violencia en los municipios de intervención, tanto de la primera fase como de la segunda fase, es significativa. Los homicidios han bajado más del 50%, las extorsiones al igual. Y hemos visto además cómo hay una reducción de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que a nivel nacional aparece del 5%, pero en los municipios del Plan El Salvador Seguro la reducción es de más del 30%. Entonces significa que un programa, por ejemplo, como el Jóvenes con Todo, que su estrategia tiene un alto componente de prevención de violencia, sí dan resultados, pero que también necesitamos recursos para Pero tenemos indicadores. Ya Saúl estaba citando, por ejemplo, como la tasa de homicidios es más alta para hombres jóvenes, sobre todo, que para hombres adultos. Claro. Pero, Jamie, cuando comparamos, en efecto, el grupo poblacional que más muere, que más es afectado por la violencia homicida son los jóvenes. Debemos de recordar también que somos un país joven. El 60% de la población es menor a los 35 años. Eso sucede también por una de las mayores fortalezas y una ventana de oportunidad que tenemos, que es el bono demográfico. En el año 2035 esa realidad va a ir cambiando y entonces la población va a ser mucho más adulta que la joven. Entonces, claro, eso nos lleva a una realidad que es que quienes mueren más, por supuesto, son nuestros jóvenes. Precisamente por eso, Jamie, porque un 49.1% de los jóvenes viven en hogares con restricciones debido a la inseguridad y porque el mismo informe sobre desarrollo humano señala que el 44% de los casos de feminicidio son mujeres jóvenes las víctimas. ¿No es importante entonces que el INJUVE proponga un enfoque de juventud en materia de seguridad pública? ¿Existe ya, digamos, conversado con un Ministerio de Justicia y Seguridad atender este fenómeno con la particularidad de la juventud y no como un hecho de violencia general? Bueno, quiero comentar que el Ministerio de Seguridad es parte de la Junta Directiva del INJUVE. O sea que el organismo máximo de dirección, quien toma las decisiones, quien aprueba la estrategia para ver qué acciones se van a vincular, está el Ministerio de Seguridad. Con ellos hemos venido trabajando en diferentes vías. En el caso del Viceministerio de Prevención, hemos trabajado en los territorios en la implementación de un programa que se conoce como Actívate por la Convivencia. Es un programa coordinado y articulado con el Ministerio de Cultura, con el Instituto Nacional de los Deportes, donde lo que pretendemos es visibilizar a la juventud con sus potencialidades y con toda esa energía y con toda la capacidad que tienen los territorios. Eso es por una parte para implementar el modelo de prevención de violencia, pero por otro lado hemos trabajado junto al Ministerio de Seguridad y creamos dentro del INJUVE el Observatorio de Medios. El Observatorio de Medios hace un monitoreo semanal de los medios impresos y escritos, los digitales, con la lógica que podamos monitorear qué clases de noticias se muestran todas las semanas, si son positivas o negativas. ¿Están midiendo el impacto que esto tiene realmente en atender el fenómeno, Jamie? Porque se entiende, digamos, las medidas y que podrían tener, digamos, un carácter simbólico importante, pero en resultados concretos, ¿hay algún número que a ustedes les permita decir estamos haciendo lo correcto en materia de seguridad? Lo que sucede es que la parte que nos corresponde a nosotros como instituto tiene que ver con el tema de la prevención. Yo lo que creo es que el abordaje de la violencia y la criminalidad tiene que hacerse de manera integral y cada quien debemos hacer lo que nos corresponde en nuestra competencia. Y en el caso nuestro nos corresponde la labor de prevención de violencia. Y eso implica una labor de coordinación y articulación que a mi forma de ver, claro, no puedo decir que tiene resultados excelentes, pero que da resultados. Hemos creado junto a la Policía Nacional Civil un protocolo de atención para los procedimientos al momento de que sean jóvenes los que deben atenderse. Sí. Ahora, justamente, ya que está hablando de coordinación en particular con una institución como la Policía Nacional Civil, tenemos que recordar también algunos datos. El último estudio de opinión pública de la UCA señala que el 15% de hombres jóvenes reporta alguna forma de maltrato directo de la policía. Usted ha denunciado con el presidente de la República el abuso de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada contra los jóvenes en las comunidades. De hecho, digamos, eso es una de las cosas que sucede y que los jóvenes lo comentan, y por eso mismo nos hemos sentado tanto con el ministro de Seguridad, tanto con el director de la policía y por supuesto con el conocimiento del presidente para construir mecanismos que nos permitan eso. Es decir, debemos desmontar la idea entonces de que todos los jóvenes son violentos, y para eso la policía juega un papel importante.
La creación de la policía comunitaria y la vinculación de la policía en las estrategias de prevención de violencia con otros actores tiene precisamente esa lógica de desmontar una manera de ejercer autoridad a través de la fuerza. Ahora, ¿no? Jamie, cuando usted nos dice, sí, nos hemos sentado con el presidente, con el director de la policía, con representantes de la Fuerza Armada, sentarse, esta conversación, y en su caso particular, implica reconocer que estas instituciones del Estado, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, repiten y ejecutan patrones de persecución y abuso contra los jóvenes. ¿Usted reconoce estos patrones? Lo que sucede es que hay denuncias y no, digamos, yo como directora no puedo decir no existe, ¿no? Hay jóvenes que han generado denuncias y en base a esas denuncias, en base a algunas expresiones que también, digamos, los equipos han tenido... Tenemos condenas también. Correcto, entonces, el caso de San Blas, precisamente por esos casos es que nosotros hemos buscado mecanismos, construir una política interna de generar procedimientos y protocolos de atención a los jóvenes es una de las cosas que la policía reciente... ¿Usted reconoce estos abusos? ¿Usted reconoce que otras instituciones del Ejecutivo están ejecutando abusos contra jóvenes en los territorios? Lo que he podido constatar a través de los casos que usted ha mencionado y de lo que también nosotros como institución tenemos. Muy bien. Jamie, al final de cuentas, usted como titular del INJUVE, ¿no considera que es necesario controles mucho más estrictos sobre la manera en la que la seguridad pública está interviniendo en las comunidades? Porque usted dice, logro dimensionar que existe esta problemática, está registrado en medios por la justicia. Digamos, la misma policía ha demostrado no tener las capacidades internas para poder controlarlo. ¿Usted no cree que el INJUVE requeriría más recursos o de qué manera poder acompañar a la policía para monitorear que la intervención en los territorios es apegada a derecho y no discrimina a jóvenes? Bueno, creo que esa es una labor de acompañamiento que compete también dentro de lo que puede establecer los marcos legales. Si hablamos de presupuesto para el tema de financiar la seguridad, el INJUVE sigue requiriendo el presupuesto. Yo por eso mencionaba, apenas esta es una institución que cumplió 6 años de existencia. Su presupuesto sigue siendo muy bajo y su competencia, según la ley, es mucho más amplia que lo que, digamos, podemos hacer con los presupuestos bajos. Es importante eso, digamos, ponerlo también en el debate, en la opinión pública, porque eso debe generar un fortalecimiento institucional que nos permita también responder. ¿Usted va a exigir pero no eso? ¿Lo va a exigir usted con mayor fuerza a Hacienda? De hecho, lo vengo haciendo desde mi gestión y hay muchas cosas que hemos logrado precisamente por venir estableciendo que hay mecanismos, que hay que construirlos, que hay protocolos, que hay que crearlos, que hay cosas que hay que cambiarlas en la manera en que se hacen. Tenemos que hacer una pausa, pero Jamie, antes me gustaría dejar este tema sobre la mesa. Usted estaba diciendo que ya están trabajando un manual de cómo en la Policía Nacional Civil deben de abordar los casos en los cuales los detenidos sean jóvenes. Sí. ¿Qué avances han habido específicamente en este tema? Es una política interna de atención donde, digamos, se van a generar protocolos de cómo deben hacerse los registros cuando se traten de jóvenes, cuál es el procedimiento que debe establecerse. Porque no existían estos protocolos anteriormente. Existían, entiendo que existía una base, pero muy general, y ahora hemos avanzado dependiendo también lo que establecen los marcos internacionales, lo que establece también la Ley General de Juventud. Y yo lo que sí debo también de decir es que las autoridades de seguridad han mostrado una gran apertura para poder resolver y para buscar también soluciones al problema. Excelente, Jamie. ¿Vamos a hacer la pausa, Karen? Hacemos una pausa. Estamos conversando esta noche con Jamie Muñoz. Ella es directora del INJUVE, el Instituto Nacional de Juventud. Ya regresamos. Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en este set de entrevista Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de Juventud, INJUVE. La pregunta que nos hacemos es, ¿ha hecho lo suficiente el gobierno de Sánchez Serén para la juventud en el país? Y ya, Jamie, usted respondía aspectos que tienen que ver con la amenaza de la violencia y el desarrollo en los jóvenes. Queremos hablar sobre otros temas. El mismo informe sobre desarrollo humano presentado esta semana destaca que el 28.5% de jóvenes no estudia ni trabaja. De ese total, el 77% son mujeres. Y además señala que, como recomendación, el Estado debe impulsar una educación media universal y pertinente a las realidades económicas, sociales y territoriales. Sabemos que su institución se articula con el resto de instituciones de carácter nacional y a mí me gustaría saber qué opinión tiene respecto a la gestión en materia educativa del gobierno del que usted participa, porque este gobierno prometió una inversión del 6% del PIB, que seguramente podría traducirse en mayor inversión en educación media, pero no ha logrado llevarla a cabo. ¿Ha habido algún tipo de valoración suya respecto a la política educativa del gobierno? Bueno, yo quiero mencionar que el tema de la educación es el gran desafío y el gran reto que tenemos. Ese informe que tienes ahí precisamente que mide el gasto público social, que lo hizo el Fondo de Población, marca que hay un aumento significativo en cada uno de los años, desde el año 2012 hasta la fecha, importante. Y una de las áreas en las que más se invierte ese gasto público social en materia de juventud es precisamente educación. Todavía no alcanza, digamos, un nivel que quisiéramos en relación al Producto Interno Bruto, pero creo que es importante. Una de las cosas que creo que es bastante relevante es precisamente una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de apoyar más el presupuesto de la Universidad de El Salvador, que permitió que más de 40.000 estudiantes ahora no tengan que pagar esa matrícula ni la cuota mensual, los que corresponden a los institutos públicos. Además, la creación de la universidad en línea, ¿verdad?, que requiere, por supuesto, una cobertura mayor, pero ha sido importante para generar el acceso a la educación superior. Después hemos venido trabajando específicamente otros esfuerzos como el Seamos Productivo, que ha estado a cargo del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que lo que hacemos es hacer durante el proceso del bachillerato adaptado a la formación más técnica, más vocacional y que finalice precisamente con que los jóvenes puedan iniciar un emprendimiento que les permita generar ingresos. Ahora, Jamie, entendemos, usted destaca de alguna manera la inversión y los logros que se tienen identificado en esta materia, pero es curioso porque junto a los logros que usted destaca hay otras cifras que contrastan. La deserción, por ejemplo, de personas jóvenes entre los 15 y 19 años es de 37.7% en estos momentos en el país y dentro de estos aspectos el costo para el acceso a educación es uno de los asuntos que lleva a que las personas dejen de ir a la escuela o al estudio. Es decir, yo entiendo que usted dice hay una serie de logros que hemos impulsado, pero ¿esto realmente está generando impacto, Jamie? Sí, mire, bueno, yo fui parte y fui del consejo directivo que elaboró este informe. Y lo que medimos de la deserción escolar fue el año 2017. Si revisamos el año 2015 y el año 2016, es mucho más alta que ese 37.7%.
lo que significa es que venimos haciendo una reducción. Yo estoy de acuerdo con que la educación media sea universal. Creo que eso, digamos, deberíamos de lograrlo en los próximos años, debería de ser un desafío. La inversión en educación será un desafío, fue para este gobierno y seguirá siendo para el próximo gobierno. Por eso al final, cuando elaboramos y terminamos el informe, una de las cosas que también se valora es que no puede haber mayor inversión y precisamente en el tema de educación si no logramos dos cosas. Una es un diálogo político en la que coincidamos que la inversión debe ser prioridad para el país. Y la segunda es una reforma fiscal que nos permita generar los ingresos necesarios para poder tener los recursos para echar a andar, porque creo que todos estamos de acuerdo con que la educación sea, no solo la media, sino la superior, sea universal. Y con esos dos elementos que pones sobre la mesa, ¿en qué falló entonces la administración del presidente Salvador Sánchez Serén para cumplir esta promesa de incrementar la inversión en educación al 6% del PIB? Yo más que fallar lo vería en el sentido más positivo, ¿verdad? Como el informe también ve a los jóvenes en el sentido más positivo. Aunque usted ya pone esos dos elementos de diagnóstico. Y es que, digamos, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no puede verse como un fracaso cuando ha habido un aumento significativo en la inversión en educación. No solo en educación, sino también en salud, en vivienda. Entonces no podemos verlo. Sin embargo, sabemos que los desafíos son grandes y que el próximo gobierno deberá hacer un esfuerzo para seguir aumentándolo. Pero yo la lo que promesa creo era llegar al 6% del PIB. Yo lo que creo, aumentó, claro. Sí, yo lo que creo es que uno de los temas que tenemos que avanzar más, y para eso hay que tener, digamos, condiciones políticas, ¿verdad? Y condiciones de otros actores fundamentales, es la reforma fiscal, ¿verdad? Una reforma fiscal que nos permita avanzar en esa dirección. Ustedes saben que la toma de decisiones de un gobierno depende también de una correlación de fuerzas que sea favorable, ¿verdad? No ha sido posible, creo, en estos últimos años. Bueno, sin embargo, tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa cuando justamente en algunos periodos lograba acuerdos con Ghana, por ejemplo. Creo que eso sucedió mucho más en el gobierno del expresidente Funes, más que en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Aunque sí han habido algunos acuerdos, pero no para temas tan grandes y de tanta trascendencia como es un tema de la reforma fiscal. Jenny, hay otro aspecto que está muy vinculado a la formación, a la educación de los jóvenes en el país y es su salida laboral. El mismo informe del que usted participó y usted conoce muy bien, señala que entre los jóvenes que encuentran trabajo, solo el 3.1% tiene un empleo decente, mientras que un 27%, alrededor de estos, están en un subempleo o aquellos que no tienen prestaciones laborales suficientes en el esquema laboral de estos jóvenes. Nos gustaría saber qué tipo de política pública usted está recomendando también al gobierno para poder atender esos índices que son altos y que mantienen una participación de jóvenes en el empleo informal. Sí, de hecho nosotros ya trabajamos una política pública encaminada en los dos componentes, el desarrollo de capacidades y habilidades de los jóvenes y su incorporación a la vida productiva y al mercado laboral. Es el programa Jóvenes con Todo. Jóvenes con Todo va a generar en 2 años una inversión de $18 millones. 18 millones de dólares que han estado destinados precisamente a ese desarrollo de capacidades de los jóvenes. Tenemos cerca de 1,000 jóvenes estudiando carreras técnicas en el IDCAFEPADE, 700 que estudian en la Universidad de El Salvador. Tenemos más de 2,000 que hemos formado en emprendimiento y 1,040 que han sido entregados Capital Semilla. Eso es importante porque es una política integral y ahora el desafío mayor es cómo esos jóvenes, cuando tienen desarrolladas sus capacidades y sus habilidades, los incorporamos al mercado laboral. Justo eso le quería preguntar. En 2 años que tiene funcionando el programa Jóvenes con Todo, ¿cuántos jóvenes han sido beneficiados o han estado dentro de los programas que ofrece? Actualmente tenemos 15.810 jóvenes. Y de esos 15.810 jóvenes, ¿cuántos están colocados ya en un empleo formal? Tenemos alrededor de 600 que han sido colocados en empleos permanentes. Tenemos 2.700 que han iniciado y algunos siguen estando en proceso general de pasantías. La pasantía laboral la definimos en el programa como una estrategia para ganar experiencia laboral, que es lo que muchos de los jóvenes no tienen en el país y cuando van a una entrevista de trabajo no tienen la posibilidad de ser contratados por la falta de experiencia. En ese sentido fue que la pasantía laboral y muchos de esos jóvenes que han sido ahora colocados en empleos permanentes
vienen de ese proceso de la pasantía laboral. Pero estos 600 jóvenes aproximadamente es menos del 10% que han logrado conseguir un empleo. Yo les quiero mencionar que el programa Jóvenes con Todo es un programa que tiene 3 componentes. Uno es el empleo, otro es la empleabilidad y otro es el emprendimiento. Y precisamente la meta que nos pusimos de empleo era del 10%, porque no aspirábamos que Jóvenes con Todo resuelva el problema de trabajo que tienen los jóvenes. Es una política pública que atiende, pero que debe, digamos, vincularse a otras políticas. Emprendimientos sostenibles. Bueno, esta meta queda por debajo del 10%, pero ¿y emprendimientos sostenibles cuántos casos tienen reportados? Hemos generado alrededor de 300, bueno, para ser exactos, 398 emprendimientos que aglutinan a más de 2.000 jóvenes porque son asociativos. De ellos, la mayoría, por lo menos, digamos, sigue manteniéndose vigente. Tenemos de toda clase de emprendimientos, unos que son más por necesidad, otros por oportunidad y otros que tienen la facultad de sostenerse y que se han desarrollado y que algunos tienen hasta 5, 10 personas contratadas en su emprendimiento. Jamie, usted destaca estas cifras y dentro del universo de demanda del país en materia juvenil que tienen la necesidad de un acceso a un empleo, por supuesto que es importante que se estén generando ya resultados, pero sigue siendo muy pequeño el grupo de beneficiados respecto a la demanda total del país. ¿Qué tipo de acciones está impulsando usted de carácter bilateral con el presidente de la República para poder ampliar los beneficiarios del programa? Porque si esto le está ya generando cumplimiento de metas, es porque está funcionando de alguna manera. ¿Hay alguna voluntad por parte del presidente expresada de apoyarle para ampliar este programa? Mire, yo les quiero contar que inicialmente, digamos, lo que nosotros queríamos es que el gobierno hiciera un préstamo con el Banco Mundial de 130 millones para invertirlos en procesos de educación de los jóvenes. No lo logramos a pesar de que ya había una negociación avanzada entre el gobierno y el Banco Mundial, y el Banco Mundial habíamos cumplido todos los requisitos. ¿Inicialmente cuándo, Jamie? Hace 3 años, hace 3 años. Y luego el banco hizo una misión para reunirse con las fracciones legislativas y bueno, las fracciones de oposición dijeron que no estaban de acuerdo con invertir 130 millones en un programa para atender a los ninis. En ese sentido, entonces buscamos otras alternativas y logramos el año pasado tener 20 millones de la donación de la Unión Europea a través del Plan Social que están siendo entregados, van a ser entregados por 4 años. Cada año nos otorgan entre 3, 4 o 5 millones de dólares. Pero aquí hay un dato importante al que, digamos, yo considero que debemos avanzar, y es que precisamente el Banco Mundial va a tener una nueva misión la próxima semana y el banco sigue interesado en la intervención de Jóvenes con Todo. Además, porque le han venido dando seguimiento y la cooperación le ha dado. Creo que la Unión Europea no hubiera decidido invertir 20 millones de dólares en un programa si no diera resultados. Si la cooperación internacional, si los bancos, digamos, están de acuerdo en que debemos invertir, ¿por qué nosotros mismos no tomamos los acuerdos políticos para hacerlo? ¿Está respaldado usted por parte del gobierno para hacer las negociaciones con el resto de fracciones legislativas y conseguir un consenso para mover ese préstamo? En algunas cosas los hemos hecho. Mi gestión está por terminar porque yo, digamos, termino mi gestión en el próximo año, pero será importante que si hay nuevamente condiciones para generar un préstamo que nos permita financiar, porque además eso coincide con lo que plantea el informe. El informe plantea atender 5 grupos vulnerables y uno de ellos son los jóvenes que salieron de la escuela o que están en peligro de desertar de la escuela, las mujeres jóvenes que no estudian y que se dedican a las labores de cuidado, los jóvenes rurales, los jóvenes en riesgo y los jóvenes que están precisamente en esa transición, ¿verdad?, del bachillerato al mundo productivo o al mundo laboral. Es importantísimo que definamos, y cuando construimos el informe y pensamos que una de las cosas que se iba a plantear era una arquitectura de política pública integral, coincidimos precisamente en que la intervención de Jóvenes con Todo es una experiencia pequeña, pero es una experiencia que nos ha aportado y nos ha dado el resultado para poder avanzar a una política más robusta, más eficiente y por supuesto que sea más integral. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Jamie Muñoz. Ella es directora del INJUVE, el Instituto Nacional de Juventud, y bueno, ya ha dejado puesto en esta mesa de entrevista el gran desafío que tiene este país, no solo de diseñar políticas públicas, sino de lograr consensos políticos para financiarlas en apoyo a las poblaciones más jóvenes.
Gracias, Jamie. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Sabemos lo importante que es su salud. Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de 40 millones de dólares en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de 100 millones de dólares en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos, donde abordamos la actualidad internacional. En esta ocasión nos vamos hasta el sur del continente, una Argentina en una fuerte crisis económica. Y es que en lo que va del 2018, la moneda nacional, el peso, se ha devaluado en más de un 50% respecto al dólar. El Banco Central Argentino ha fijado una tasa de interés récord del 60% para mantener a los inversores en pesos y que estos no huyan a la moneda estadounidense. El mercado estima una inflación cercana al 40% y está previsto que la deuda pública comprometa hasta el 87% del PIB al cierre del año. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, el primer mandatario después del kirchnerismo, recurrió al Fondo Monetario Internacional para que éste los rescatara con un crédito de 50.000 millones de dólares. A cambio, la Argentina debe alcanzar el equilibrio fiscal en 2020, lo que implica iniciar un fuerte ajuste fiscal y que se hagan recortes a los presupuestos públicos. Para explorar este tema, enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, con el economista Roberto Mionis. Bienvenido, Roberto. Hola, Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo para vos. Bien, ¿cuál es el origen de la situación crítica que atraviesa la economía argentina por estos días? Bueno, el origen de corto plazo es que la Argentina en los últimos años en el gobierno kirchnerista no tenía prácticamente exposición a que los capitales especulativos pudieran entrar libremente en la Argentina. Nosotros somos muy críticos del kirchnerismo, tuvimos una altísima inflación en esa época y hacia los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner la economía no creció. Una de las ideas principales que tenía este gobierno era generar crecimiento y lamentablemente no lo generó, pero sí tenía una ventaja que era que el gobierno de Cristina Kirchner prácticamente no se había endeudado con el exterior y eso le permitía a este gobierno empezar a recomponer las relaciones con el exterior y endeudarse para producir el crecimiento. Hizo un gran endeudamiento a tal punto que hoy te diría que el 20% de los ingresos de la Argentina corresponden prácticamente a intereses de la deuda externa, eso explica un poco la crisis. Pero por otro lado, el Banco Central de la República Argentina en este gobierno tomó la decisión de abrir la cuenta capital y permitir que los capitales especulativos compraran libremente títulos de la Argentina en pesos y nos dejara expuesto a cualquier vaivén de la política internacional. El caso más crítico fue cuando el gobierno de Trump decidió aumentar las tasas de interés del Tesoro norteamericano y esos capitales especulativos que tenían títulos argentinos decidieron convertirlos rápidamente a dólares y cambiar los lugares de inversión. Así que en el corto plazo esta corrida está vinculada a una migración de
de estos capitales hacia otro lugar y porque nosotros abrimos la cuenta capital de corto plazo y además porque tenemos mucha deuda pública expuesta en dólares y eso hizo a una corrida y una crisis del presupuesto de la Argentina. Pero, ¿cómo afecta esta crisis directamente a los argentinos? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en las clases medias o bajas? Bueno, fuertemente porque nosotros tenemos un fenómeno en la Argentina que es que cualquier modificación del tipo de cambio, la relación de peso con el dólar, se traslada directamente a los precios y tenemos un alto conflicto inflacionario. Ya nos pasó en el 2016 que este gobierno salió del, lo que nosotros llamábamos el cepo cambiario en la Argentina, donde estaba como planchado el dólar en la época de Cristina Kirchner, se sale a un dólar libre, eso aumentó el precio del dólar con respecto al peso y tuvimos una inflación del más del 40 y pico % en ese momento. Eso hizo que todos los precios aumentaran y el salario real cayera porque con los mismos pesos que vos ganabas prácticamente podías comprar muchísimo menos bienes que con la inflación que hubo antes de ese aumento del dólar. Ahora nuevamente con esta crisis del dólar volvemos a tener una inflación de más o menos alrededor casi del 45% y eso va a hacer que todos los precios de la economía y los salarios de los trabajadores se vean fuertemente afectados. Sumado a que el gobierno decidió recomponer los precios de las tarifas públicas, o sea, el transporte, la energía, el gas, todo eso tiene un aumento ya predispuesto, que el gobierno lo mantiene y eso hace que, sumado a los precios de los alimentos, hoy la mayoría de la Argentina está en un momento altamente recesivo, donde no se consume casi nada, donde el gobierno mismo dice que se vienen meses peores, sumado a una devaluación del peso que hace que todo el mundo adquiera mucho menos de lo que adquiría hace 6 meses. ¿Qué implicaciones tiene el acuerdo con el FMI que busca rescatar a la Argentina de una crisis más severa? Nosotros lo vemos muy crítico porque, al acuerdo con el Fondo Monetario porque lamentablemente se resienten todos los gastos vinculados a la educación, a la salud. Nosotros tenemos una cobertura universal por hijo, los cuales todos los menores de 18 años reciben dinero y eso se va a ver muy afectado también. Si bien no se modifica, hoy los intereses de la deuda externa en el presupuesto de la Argentina van a significar casi 6 veces más que el presupuesto que tenemos por la asignación universal por hijo, que es como un recurso para todos los menores de 18 años que poco a poco le permiten salir de la pobreza extrema. Por supuesto que es mucho más que educación, es mucho más que salud pública, es mucho más que ciencia y técnica. Así que de acuerdo con el fondo, al gobierno le va a permitir sostener el déficit fiscal que tiene, que es altísimo, pero va a tener una consecuencia muy negativa en cuanto a la posibilidad de la mejora en casi todos los gastos del Estado. En el marco de un proceso recesivo, nosotros tenemos experiencias muy negativas con el Fondo Monetario. Estas experiencias negativas hacen que la mayoría de la gente tenga muchísimo temor a que volvamos a los mismos efectos. Bien, para finalizar, ¿cuál es el camino más integral para salir de esta crisis económica? ¿Qué soluciones proponen los partidos de oposición? Bueno, hoy una de las políticas principales que nosotros estamos diciendo es que el camino es la reactivación. No hay ningún camino para mejorar el déficit público si no es que la economía funcione. Bajo recesión ya probamos esas recetas y está probada en distintas partes del mundo que no se crece. Para reactivar hay que cuidar y hay que hacer un gran esfuerzo presupuestario para cuidar a las pequeñas y medianas empresas que en la Argentina sostienen el 70% del empleo privado y hoy están siendo las más golpeadas, por lo tanto estamos proponiendo nosotros que en el presupuesto público haya una gran protección impositiva, fiscal y crediticia para las pequeñas y medianas empresas, para cuidar el empleo y empezar por ahí a reactivar. Pero el gran problema en la Argentina es la inflación. Hoy los precios y los salarios no corren igual, los precios corren hoy, este año van a tener un 45% y los salarios van a tener un 15% de aumento.
y estamos proponiendo un gran acuerdo de precios y salarios tanto del Estado como del sector empresario y del sector de los trabajadores, como único mecanismo real para empezar con metas de baja de la inflación, de acuerdo de precios y salarios entre empresarios y trabajadores de acá a 3 años, que le permite a la Argentina atender un sendero de baja de la inflación, que hoy prácticamente no está en ninguna agenda del gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos que fundamentalmente hay que cambiar la política económica, empezar a conseguir dólares que no dependan del sector agropecuario y hacer un gran acuerdo de precios y salarios entre trabajadores y empresarios que nos permita mirar un mediano plazo un poquito mejor. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para todos. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focustv.com. Ya volvemos. Sabemos lo importante que es su salud. Por eso, en los últimos 5 años, hemos invertido más de 40 millones de dólares en equipo médico de alta tecnología. Extendimos los horarios de atención de consulta externa hasta las 7 de la noche y los procedimientos médicos durante fines de semana. Ampliamos la cobertura para salvadoreños en el exterior y trabajadores independientes. Invertimos más de 100 millones de dólares en infraestructura y nos seguiremos esforzando para brindarle una mejor atención. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. Hoy cerramos focos recorriendo nuevamente la exposición permanente del Museo de Arte del Salvador, Diálogos en el Arte Salvadoreño. Específicamente conoceremos más sobre su eje temático, Amanecer en el Campo, el paisaje nacional y su protagonista. Que lo disfruten, gracias por habernos acompañado. Estamos dentro del eje temático Amanecer en el Campo, el paisaje nacional y su protagonista, y nos encontramos acá con la obra de Miguel Ortiz Villacorta. Y acá dentro de esta sección lo que resaltamos es cómo empieza a desarrollarse el arte expresado a través del paisaje local, que ya se había venido también desarrollando a finales del siglo XIX. Vamos a ver también a continuación la obra de Valero Lecha. Valero Lecha fue muy importante porque tuvo una escuela, una academia de pintura y dibujo en donde se formaron muchos artistas, siempre resaltando esta labor que tuvo Valero Lecha como formador de muchos artistas salvadoreños. También tenemos la obra de Mario Araujo Rajo, que contrasta bastante con la luminosidad plena que tenemos en las obras anteriores. Es una escena muy dramática, en donde la luz prácticamente está focalizada, los tonos los encontramos también muy bien estudiados, no la policromía tan variada que tenemos en otras pinturas del período. Y Mario Araujo va a resaltar por este cierto dramatismo que pudo imprimirle a ciertos paisajes que representó.